¿Te imaginas vivir en un mundo en donde no se pueda leer aquello que queremos? Spoiler alert, ha sucedido antes. Sean bienvenidos y bienvenidas a Lunatic Bookland. Yo soy Cami y por este canal y otras redes sociales como Instagram me dedico a difundir reseñas y curiosidades sobre la literatura. Así como en videos anteriores mencioné títulos como Matar a un ruiseñor de Harper Lee o 1984 de George Orwell, estos títulos a su vez también son libros que han sido censurados por una razón u otra. ¿Por qué? Bueno, en el caso de Matar a un ruiseñor, llegó a ser un clásico estadounidense, llegó a ganar un premio Pulitzer, pero en su momento fue censurado debido al uso, como se lo consideraba, era de violencia, de la palabra N, en referencia a negro. Solo que el uso por el cual se lo estaba censurando era que se creía que se utilizaba ese término negro de manera despectiva. No obstante, no es la forma en la que querían transmitirlo en la novela la autora, debido a que en todo momento aboga en contra del racismo. Por otro lado, también tenemos a 1984, que fue prohibido por la Unión Soviética, ya que era considerado un insulto al estilo de liderazgo de Stalin. Esta es la razón por la que actualmente está prohibida incluso en China. Hoy les voy a mencionar algunos libros que alguna vez fueron prohibidas por una razón u otra. Quédate. La literatura se censuró por diversos motivos en distintas partes del mundo. No obstante, no podemos dejar de considerar que esos motivos por los cuales estos libros fueron censurados, por lo general la acusación de dichos libros es por la de tener finalidad de adoctrinamiento, es decir, lo que resulta también como una preparatoria a la tarea de la capacitación ideológica, que es atribuida por lo general a lo que es propio del accionar subversivo. Voy a mencionarte algunos clásicos que es muy posible que vos conozcas, hayas leído o no hayas leído. Por un lado tenemos ni más ni menos que Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Fue prohibido en China por mostrar animales con la habilidad del lenguaje, algo que es considerado exclusivo del ser humano. Equiparar a los animales con los seres humanos se consideró algo inadmisible. Por otro lado tenemos a un clásico muy conocido, quizás lo conozcan, quizás no. Es El color púrpura de Alice Walker, esta escritora estadounidense, afroamericana. Ella lo publica en 1982 y este libro en su momento fue muy exitoso hasta que, bueno, con el tiempo, luego de publicarlo, terminan surgiendo algunas complicaciones debido a la violencia que aparece, la brutalidad de los hechos en esta obra. Se trata de una mujer negra, la historia de una mujer negra joven que lucha contra el racismo de la cultura blanca y además también lucha constantemente, tiene actitudes que van en contra del patriarcado negro. Es un libro que tuvo muchísimo éxito comercial, se acabó convirtiendo en un bestseller en el 85. No obstante, había muchas cosas, muchos elementos muy brutales, la violencia que aparece, la violencia sexual, la violencia racial, que el continuado abuso del argot por parte de la escritora, que también fue bastante censurado por el hecho justamente de que es algo que incomoda. Pero algo que yo sostengo mucho de la literatura siempre es que justamente nos ayuda a desocultar esas realidades que a veces son necesarias de conocer, por mucho que incomoden. A mí me gustaría poder ampliar y dedicar todo el video a hablar de cada uno de estos libros, pero me parece que está bueno que hagamos un recorrido por cada uno de ellos y después nos detengamos a apreciar realmente por qué es tan importante leerlos. Por otro lado, y yendo a algo un poco más contemporáneo que hace crítica al racismo, que es un libro que yo amé cuando lo leí hace unos años, es El odio que das, de la escritora Angie Thomas. Thomas se inspira en el movimiento Black Lives Matter y cuenta la historia de una joven de 16 años que vive entre dos mundos: el barrio pobre de gente negra, afroamericana, en el que vive, y por otro lado el instituto
de jóvenes un poco más pudientes, de un estrato social más pudiente y más alto, podríamos decir, y de entorno elegante al cual asiste. El difícil equilibrio entre ambos mundos que habita se va a hacer cada vez más complicado, se comienza a derrumbar en cuanto termina siendo testigo de la muerte a tiros de su mejor amigo, que fue atacado por un policía, quien justifica haberle disparado justamente porque se suponía que él iba a atacar, iba a sacar un arma, siguiendo el prejuicio de haber sido un joven negro, justamente de un barrio pobre. Es un libro impresionante, la verdad, nos hace reflexionar mucho, nos hace pensar, bueno, antes mencionaba el color púrpura, pero podemos ir a algo un poco más contemporáneo, cómo los prejuicios y el racismo siguen vigentes hasta el día de hoy. Y hay algo que a mí me gusta destacar de este libro, que tiene que ver con el título en inglés, The Hate You Give Little Infants Fucks Everybody. En castellano sería: el odio que das a los niños nos complica la vida a todos. Esto quiere decir que todo cuanto decimos, la manera en la que actuamos, todo acaba siendo consecuencia de lo que los niños aprenden del mundo, y la manera en la que nos comportamos y los valores que transmitimos en discriminación, en racismo, acaba siendo la semilla que crece en algún momento en la sociedad y acaba destruyéndonos a todos. Es decir, ese odio que uno da acaba luego con todo en la sociedad. Es un libro que recomiendo muchísimo. Es larguito, pero la verdad no tiene desperdicio. Este, por un lado, fue también prohibido porque llegó a ser considerado vulgarmente vulgar, como se lo describió en la página Goodreads. Por un lado, fue prohibido por tener un exceso considerable de términos vulgares, y por otro lado al debido uso de las drogas, de la profanidad, del lenguaje ofensivo de sus personajes, ¿no? Pero yo creo que es un retrato muy fiel de la vida misma. Quiero dejar de mencionar a este libro, George, o simplemente Sé tú mismo, de Alex Gino. Todos los días a volver de la escuela, George se encerra en el baño y contempla revistas de modelos que tiene en la casa. Lo hace a escondidas y con cuidado, con veneración, con delicadeza. Ve sus cuerpos, ve la forma en la que se visten y en la forma en la que se presentan como mujeres. Pese a tener tan solo 10 años, George sabe que hay algo distinto en ella. Puede que naciera con el cuerpo de un chico, pero siempre ha sabido que en el interior es una niña. Aquí lo polémico es que este libro ha sido destinado a un público infantil, y pese a que también ha sido ganador del premio literario Lambda, fue cuestionado también, y con esto digo todo respecto al tema, prohibido porque incluye a un personaje transgénero. Y vuelvo a esta idea que yo decía respecto de la literatura, de cómo desoculta realidades que a muchos puede llegar a incomodarles, pero no dejan de ser realidades completamente válidas, formas de vida, puntos de vista distintos que merecen ser contados. Y justamente la idea de censurarlos, la idea de eliminar esas diferencias no es una opción, porque seguimos siendo un mundo diverso en el cual somos de distintos países, somos de distintas religiones, distintas ideologías y también diferentes identidades de género. Y de la misma forma que cuentos, libros, novelas como estos han sido censurados, aprovecho también para mencionar un libro que también fue censurado en Estados Unidos, que se titula Con tango son tres, de Peter Parner,
Justin Richardson y Henry Cole, que desde el 2005 fue etiquetado como peligroso en los colegios porque presenta a una pareja de pingüinos que se convierte en padres por una maravillosa casualidad. Como habrán notado en las obras que les acabo de mencionar brevemente, todos tienen algo en común. Es la idea, ¿no?, de censurarlo justamente, de buscar que aquello que no se menciona, aquello que no se lee, aquello de lo que no se sabe, se pretende que no exista. Voy a pasar en este mismo video a otra sección, que yo la titularía Prohibidos no leer. Porque cuando de censura hablamos, no puede faltar mencionar libros que han sido censurados en la dictadura militar argentina. Mucho más ahora que ya estamos a poquito más de 40 años de democracia, 41, porque nos hace pensar, ¿no? ¿Por qué se han censurado los libros durante la dictadura? Durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina, se llevó a cabo una campaña de censura de prohibición de libros que se consideraban que formaban parte de una sociedad que leía justamente para pensar libremente, por lo que aquello que fuera a ser leído debía estar dentro de los parámetros de las normativas dispuestas por los militares. Hubieron algunos cuentos infantiles que se prohibieron, dado que en ellos los personajes unían sus fuerzas y se organizaban en contra de un régimen que los oprimía. Un elefante ocupa mucho espacio. Este es un cuento de Elsa Bornemann. Es un libro icónico, podríamos decir, de entre los prohibidos durante la última dictadura militar y por ende los más leídos en la conmemoración del 24 de marzo. El cuento transcurre en un circo en el cual un elefante llamado Víctor le declara huelga a los cirqueros y, junto a todos los animales a los cuales convencen de generar una manifestarse en contra de la esclavitud que les imponían, y los reclamos eran el de dejar de ser explotados y que les permitieran regresar al África, que es de donde ellos provenían. A propósito de esto, justamente estamos hablando de un libro que les enseñaba a los niños el deseo de la libertad, el de no ser sometidos. Hay un cuento de Liliana Bodoc, años más tarde lo sacó, se llama 3155 o el número de la tristeza, hace referencia al decreto 3155, publicado el 13 de octubre del 77, en el cual fue prohibida la distribución de este cuento de Bornemann, Un elefante ocupa mucho espacio, debido a que era analizado justamente con estas ideas subversivas. La historia cuenta una niña que está en su habitación y entra su madre, toma el libro de Un elefante ocupa mucho espacio y se lo lleva para quemarlo. Esta idea, ¿no?, de que lo quemaran, también a la niña la perturbaba mucho y se preguntaba por qué un libro en el cual simplemente los animales nos enseñan la importancia de la libertad debía ser quemado. Hay un librito que se titula La línea, publicado en 1975 por Ajax Barnes y Beatrice Durmeck. Entre estos dos autores publicaron este librito infantil de la literatura argentina que, para explicárselos más o menos de lo que aborda, es ilustrativo. Tendrían que verlo para poder comprenderlo, pero básicamente aborda de la manera más sencilla cuestiones como el trabajo colectivo. También hay implícito una crítica a la dictadura desde una denuncia poética. Es espectacular, la verdad, yo se los recomiendo leerlo. Otro de los libritos infantiles que se encontraban en lo general en las casas que eran allanadas por los militares, estaban en las bibliotecas de todo el mundo, y yo creo que es muy posible que todos contemos con un librito de estos, El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Este pequeño librito, está la teoría de que posiblemente lo censuraron por estas ideas que tenían, ¿no?,
de libertad y de libre uso de la imaginación, además de ello. Había sido un librito muy popular en la década de los 60, 70 también. Hay muchos otros libros también que me gustaría mencionar, pero este es uno de los que voy a incluir en la lista de prohibidos no leer. Operación Masacre, del escritor argentino Rodolfo Walsh. Fue basado en entrevistas con sobrevivientes y también sus familias y autoridades del gobierno. Este libro expone las investigaciones detalladas acerca de los asesinatos a prisioneros en el 56, que acaba siendo conocido, si han oído alguna vez, como los fusilamientos de José León Suárez, que habían sido cometidos durante la dictadura cívico-militar autodenominada como la Revolución Libertadora. Este es uno de esos libros por los cuales les voy a decir que la razón por la que fue prohibido es justamente la razón por la que creo que es un libro que debe ser obligatorio de ser leído en algún momento, por lo importante que es el hecho de que apela a la memoria. Este es un libro de no ficción, pero por otro lado hay también censura dentro de la ficción. Hablando del género distópico, que es un género que a mí me gusta mucho leer y analizarlo, nos encontramos también con Fahrenheit 451. Es una novela distópica del escritor estadounidense Ray Bradbury, que fue publicada en el 53 y es considerada una de sus mejores obras. La novela va a presentar una sociedad estadounidense del futuro en la que los libros están completamente prohibidos. De hecho, existen bomberos que queman cualquier libro que puedan llegar a encontrar. Esto me recuerda también a un libro distópico que yo les mencioné al principio del video, que es 1984, donde trataban de buscar cualquier libro que remitiera a la historia y era borrado y era eliminado también. Bueno, este compendio de libros que les he mencionado, voy a dejar una lista abajo en descripción para que los puedan ir viendo, entre otros autores y autoras argentinas que también han sido censurados, como Laura de Betach, con La Torre de Cubos, que no lo he mencionado mucho, pero también ha sido de los más polémicos, los más atacados. Son textos que hasta el día de hoy podemos tener acceso, ¿no? Pero que han sido alguna vez sacados de circulación en distintos contextos históricos. Por lo mismo es que yo propongo acá invitarlas a celebrar la libertad del derecho a leer como un ejercicio pleno del derecho a ser libres pensadores. Así que bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Si te gustó el video, dale like, comenta, déjame en los comentarios cuál de estos libros no conocías que habían sido prohibidos en algún momento. Si conoces algún libro, relato que haya sido prohibido, ya sea acá en la Argentina o en cualquier otro país desde el cual me estés viendo. Y muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.